Imagina descubrir una ciudad antigua sin salir de tu casa. En 1963, un hombre de la provincia turca de Nevşehir hizo exactamente eso. Estaba renovando su hogar y mientras derribaba una pared del sótano, encontró una habitación misteriosa. Siguió excavando y vio un túnel. Así descubrió la ciudad subterránea de Derinkuyu. Derinkuyu es uno de los asentamientos subterráneos de varios niveles más profundos de Capadocia y de toda Turquía. Esta obra maestra de la ingeniería tiene 8 niveles. Las personas que vivían en esos pisos tenían acceso a bodegas, almacenes, capillas, una escuela, una sala de estudio y otras estructuras. Todos los niveles están conectados por una extensa red de túneles. Se cree que la ciudad subterránea se construyó como refugio, ya que no se puede ver desde el exterior. Su profundidad es de aproximadamente 85 metros. El complejo era lo suficientemente grande como para albergar a unas 20.000 personas, además de ganado y provisiones. También hay un pozo de ventilación de 55 metros que suministraba agua y ventilación tanto a los aldeanos que vivían en la superficie como a los que se ocultaban en la ciudad subterránea. Curiosamente, los que ocupaban los niveles inferiores podían cortar el suministro de agua a los niveles superiores y así se mantenía el agua a salvo de posibles envenenamientos. El lugar estaba diseñado para la protección. Los túneles podían bloquearse desde el interior con enormes puertas redondas de piedra rodante. Los pasillos eran muy estrechos para que los posibles invasores tuvieran que entrar en los túneles de uno en uno. Parece que en el siglo VII a.C. pensaban en todo. Los arqueólogos creen que los frigios fueron los primeros en construir la ciudad. Después de ellos, la estructura se utilizó y se mejoró en la época romana. Fue entonces cuando se añadieron las capillas. Sin embargo, la época dorada de Derinkuyu fue la bizantina. Pero, ¿cómo consiguieron construir semejantes túneles? Bueno, la roca en la que los excavaron es una roca volcánica blanda que se formó durante un proceso geológico muy largo, de millones de años. Las erupciones volcánicas cubrieron la zona de una espesa ceniza, que se fue solidificando y así se formó esta roca blanda. Pero luego el viento y el agua la erosionaron y solo quedaron los elementos duros. Dato curioso, las chimeneas de hadas también están compuestas por roca volcánica blanda de formas intricadas, pero se crearon de manera natural, sin intervención humana. Seguimos en Turquía, pero esta vez nuestro destino es Çanakkale, donde cobró vida un mito. Durante 3000 años se pensaba que la Ilíada de Homero era ficción y que Troya nunca había existido. En 1863 todo cambió. El expatriado Frank Calvert descubrió unas ruinas antiguas en el oeste de Turquía. Estaba convencido de que pertenecían a la antigua ciudad de Troya. Heinrich Schliemann examinó esta zona en 1868. Fue entonces cuando Troya volvió a ver la luz del sol después de tantos siglos. Los restos de Troya tienen varios niveles. A lo largo del tiempo se construyeron 9 ciudades unas sobre otras. Los historiadores afirman que la zona estaba estratégicamente situada entre Europa y Asia, por lo que se convirtió en un próspero centro comercial y cultural. Esta posición estratégica hizo que Troya resultara atractiva a lo largo de la historia. Tras el famoso conflicto, la ciudad fue abandonada entre los años 1100 y 700 a.C. Entonces los colonos griegos redescubrieron la zona e incluso estuvo bajo el dominio de Alejandro Magno. Más adelante, los romanos invadieron la ciudad. Si visitamos el lugar, lo primero que veremos es una réplica del caballo de madera de la película rodada en 2004. La siguiente parada es Lothal. En la década de 1950 descubrieron en la India Lothal y otros yacimientos harapanos. Estas nuevas provincias ampliaron los límites de la civilización del Valle del Indo.
Lutal era una parte importante de la civilización harapana. Tenía vastos campos de algodón y arroz. Además, había una fábrica de collares. Las cuentas se hacían con piedras semipreciosas como el ágata. Muchas de estas cuentas se encontraron más tarde en Mesopotamia, lo que demuestra que Lutal era un próspero puerto comercial. Los arqueólogos creen que la ciudad formaba parte de una ruta muy transitada. Rastros de agricultura comprobado. Rastros de comercio comprobado. ¿Qué más? Restos de edificios residenciales, calles, aceras de baño y desagües. Excelentes ejemplos de las primeras urbanizaciones. La ciudad estaba bien construida. Había casas modernas. Algunas tenían 6 habitaciones, cuartos de baño, un gran patio e incluso una terraza. Lutal también posee el muelle conocido más antiguo del mundo, que unía la ciudad con el río Sabarmati y con la ruta comercial. La antigua ciudad maya de Calakmul se encuentra en el sur de México, en la selva tropical de las tierras bajas. Entre los años 500 y 800 de nuestra era, Calakmul llegó a albergar a más de 50,000 personas. Había una plaza central rodeada de barrios exteriores, y si contamos tantos a los habitantes de todas esas zonas más alejadas como a los que vivían en el centro, Calakmul tenía una población de más de 1,5 millones de personas y estuvo habitada durante más de 12 siglos. Se cree que el lugar tenía más construcciones que cualquier otro asentamiento maya conocido. Después del año 1000 de nuestra era, la civilización maya sufrió un declive. El asentamiento que alguna vez fue el centro de Mesoamérica fue abandonado casi por completo. La antigua ciudad estaba en el corazón de la segunda selva tropical más grande de América. El yacimiento está bien conservado, por lo que hoy, si lo visitas, podrías imaginarte cómo era la vida en la antigua época maya. Los restos de la ciudad incluyen complejos arquitectónicos y monumentos esculpidos, sistema de defensa, canteras, dispositivos para transportar agua, terrazas agrícolas, enormes pirámides, templos y palacios. Por no hablar de una gran variedad de adornos para el cuerpo y artículos semejantes. Esto demuestra que dentro de la selva tropical había complejas sociedades muy organizadas. Los mayas representaban a la naturaleza en sus pinturas, cerámicas, esculturas, en los rituales e incluso en los alimentos. Ahora nos dirigimos a un lugar que se pensaba que no existía. La ciudad de Heracleion solo aparecía en algunas inscripciones y textos antiguos. Resulta que llevaba miles de años esperando a ser descubierta. La búsqueda se había extendido por la mayor parte de la costa de Egipto, pero entonces el arqueólogo Franco Dio y su equipo detectaron un rostro colosal que los observaba debajo del agua. Descubrieron la antigua ciudad de Heracleion, completamente sumergida a 6,5 kilómetros de la costa de Alejandría. En las ruinas de la ciudad perdida había 64 barcos, 700 anclas y un tesoro de monedas de oro. Los arqueólogos consideran que los hallazgos más importantes realizados por la expedición son una estatua de 5 metros de altura y los restos del templo. Por aquel entonces, en la ciudad se celebraban ceremonias en el templo de Amón. Las ruinas y los artefactos eran de granito y diorita, por lo que estaban en buen estado aún después de haber estado bajo el agua durante siglos. Todas estas ruinas nos ayudan a entender cómo era la vida hace 2300 años en uno de los puertos comerciales más importantes del mundo. La ciudad tenía una red de canales que unían numerosos puertos y atracaderos. Podría considerarse una Venecia del antiguo Egipto. Torres, templos, casas y otras estructuras también estaban conectadas por puentes. Heracleion era el principal puerto del país para el comercio internacional y la recaudación de impuestos. Nadie sabe realmente cómo acabó sumergida la ciudad, pero los arqueólogos lo relacionan con causas naturales. A finales del siglo II a.C., muy probablemente tras una inundación, Heracleion quedó cubierta de agua y entonces Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro Magno, comenzó a crecer. Antes de la fama de Alejandría, Heracleion era el principal puerto de entrada a Egipto, así que luego del desastre, muchos barcos tuvieron que cambiar de ruta e ir a Alejandría. Heracleion perdió su gloria hasta su redescubrimiento en 1933.
Mesa Verde es un parque nacional situado en Colorado y es la mayor reserva arqueológica de Estados Unidos, con más de 5.000 yacimientos, incluidas 600 viviendas construidas en acantilados. El nombre de Mesa Verde se debe a la forma de las montañas de la zona, con cimas planas y laderas escarpadas. El parque es un yacimiento arqueológico de los pueblos ancestrales. A partir del año 7500 a.C., un grupo de paleoindios nómadas vivió por temporadas en Mesa Verde. Eran cazadores, recolectores y agricultores y levantaron los primeros edificios llamados pueblos de la región. A finales del siglo XII, los habitantes de Mesa Verde empezaron a construir enormes viviendas en los acantilados, que hoy en día son las estructuras más conocidas del parque.